Me encuentro en el antiguo cauce de la quebrada La Francesa, donde un 28 de mayo, en la época de la colonia, aparece la imagen de Nuestra Señora de la Luz. Esta información es tomada de una narración escrita que existe con fecha 29 de septiembre de 1876. Allí se afirma que después de la destrucción del 1 de octubre de 1860 realizada por Ambrosio Tapia, la población fue reducida a cenizas, incluyendo a la iglesia. Pasado algún tiempo, volvieron algunos vecinos a fundar la población y dicen que una mujer se halló la imagen que hoy sirve de patrona en esta quebrada. Y en medio del júbilo y el alborozo que produjo aquel importante hallazgo, todos opinaron que debía ser la patrona. Carlos Lara, en su libro Caicara del Orinoco, la preciosa Niña del Sol, nos comparte sus descubrimientos acerca de la veneración a Nuestra Señora de la Luz en Caicara del Orinoco, población que antes de la fecha antes mencionada tuvo otros dos patronos, San Antonio y la Divina Pastora. Pero fue cuando quiso entronarse a Nuestra Señora del Rosario, gracias a un regalo recibido como patrona, cuando algunos ciudadanos, en representación del pueblo, se reunieron para solicitarle al párroco de la época que fuese Nuestra Señora de la Luz quien sirviera de guía e intercesora. La historia religiosa de Caicara del Orinoco, desde su fundación, aquel 20 de abril de 1771, por parte de Manuel Centurión, en la época de la colonia, nos encontramos con un primer patrón, en este caso San Antonio de Caicara, ya por allí en los años de 1776. Luego vamos a tener para la época de los años 1800, sobre todo en 1802, San Miguel de Caicara. Y ya entre esa década de 1860 a 1869 nos vamos a encontrar con dos advocaciones importantes. Vamos a encontrar que se seguían celebrando las fiestas patronales en honor a San Antonio de Caicara para el 10 de junio de 1863 y también para el 7 de septiembre de 1865 se hace otra celebración a la patrona, en este caso la Divina Pastora. Ya desde 1870 comienza lo que conocemos hoy como las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Luz, producto de una larga historia que se cuenta que una señora que estaba lavando en la quebrada La Francesa, al sur de acá, de la colina de Caicara, lo que es lo que conocemos ahora como el Cementerio Viejo, allí la señora se encontró con una tablita y allí estaba dibujada la imagen de Nuestra Señora de la Luz. Desde 1870, desde mayo de 1870 hasta nuestros días se está celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Luz. Esto lo encontramos en testimonios escritos de la época, de una imagen que fue donada a la iglesia de Caicara del Orinoco por parte del general Rafael Caraballo, Nuestra Señora del Rosario. Allí se hace la aclaratoria que ella no iba a ser la patrona, sino Nuestra Señora de la Luz. Los caicareños se reúnen con el entonces sacerdote el padre Garrido, para hacer esa aclaratoria y se sigue celebrando las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Luz. Es preciso fomentar en nuestra iglesia el amor a María a través del rezo del rosario, las procesiones, las visitas a santuarios marianos, las consagraciones a María, pero sobre todo conociendo su vida y su entrega. La mejor manera de honrarla a ella es conocer sus virtudes y seguir sus ejemplos. Debido a alguna preocupación que existe en el clero, algunos pastores de la iglesia que tienen que celebrar las fiestas litúrgicas de los santos patronos, sobre todo las fiestas marianas, hemos entendido que debemos evitar todo tipo de espectáculos. La fiesta de los santos patronos es una manifestación de Dios que debe ser acogida por el pueblo, de manera que no podemos tergiversar la idea de Dios. En este caso, encontrándonos acá en Caicara del Orinoco, que se celebra ya próximamente las fiestas en honor a nuestra santa patrona, Nuestra Señora de la Luz, ¿verdad? Que según la historia que es redactada, ¿verdad?, por nuestro historiador Carlos Lara, aparece de una manera muy sencilla
que es una expresión de la Santísima Virgen María, una mujer llena de sencillez, de humildad, a una señora que estaba justamente lavando. Esta historia, si la tomamos desde aquí, de esta perspectiva, nosotros debemos entender cómo debe ser el culto a María. El culto a María debe ser un culto desde la humildad, de la sencillez, un culto puro, así como la ha manifestado la historia mariana en las Sagradas Escrituras, cuando se refería en un principio Isaías, el gran profeta, en el capítulo 7, versículo 14, que decía que iba a nacer de una doncella un hombre llamado Jesús, Emmanuel, que significa justamente Dios con nosotros. Después, el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 14, refiere que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De este modo, María Santísima vive una experiencia con su Hijo Jesús en Nazaret, de tal manera que ella, en el momento cuando ya Jesús está en la cruz, comienza a dar sus últimas palabras, que conocemos en la iglesia como las 7 palabras. Dice una frase muy importante que refiere Juan Pablo II, que el culto a María, el verdadero culto a María, arranca desde la cruz de Cristo. Ahora, dice Juan Pablo II que nosotros no podemos entender que el culto a María se haya hecho como solamente un salir del paso. En Caicara, cada 28 de mayo desde hace algunos años se hace una procesión fluvial donde la feligresía pide la bendición de la Virgen sobre las aguas del río, los campos que la riegan, los habitantes de Caicara y todas sus actividades familiares, religiosas, sociales, culturales, laborales, económicas, en fin, para todos sus proyectos. Parafraseando un poco al padre Manuel Lozano, párroco de muchos años de esta parroquia, en esta procesión del río el pueblo católico siente que va pasando por la travesía de la vida, acompañado de la presencia maternal de la Virgen, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Yo siempre fui experimentando el gran amor que había por Nuestra Señora de la Luz en Caicara, el Orinoco. La prueba de ello era la alegría y la fe, la devoción de todo el pueblo. Comenzamos a entender esa frase que dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Esa frase, madre, y tienes a tu hijo, crea como una combinación perfecta para luego nosotros hablar de un culto verdadero a la Santísima Virgen María. Por eso yo llamo a la feligresía caicareña que se acerca todos los 28 de mayo a venerar con amor, que seamos capaces de verla desde la sencillez. Es una mujer hermosa, una mujer sencilla, pero una mujer con una capacidad de servicio inmensa, que es lo que nosotros debemos todos los días comenzar a analizar. ¿Para qué? Para que como cristianos en nuestra iglesia caicareña seamos los primeros servidores, al igual que ella, y podamos nosotros siempre decir: aquí estamos nosotros, los servidores del Señor, hágase en nosotros según tu palabra. La imagen que se conserva actualmente y que vemos en el nicho principal de la iglesia fue traída desde Italia por el padre Luis Marchetti en el año 1949 y restaurada por iniciativa del padre Johan Solórzano en el año 2022. Y desde allí, desde su aparición en la Quebrada La Francesa, un 28 de mayo del año 1870, Caicara del Orinoco celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Luz, a quien se le atribuye la intercesión por las almas del purgatorio, pues ella es la luz que ilumina el camino que nos lleva a su Hijo Jesucristo.